Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y Exa FM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Hoy miércoles 9 de diciembre del 2020. Les estamos saludando para dar inicio a esta mañana de trabajo. Bueno, hay algunas cosas. Ayer el libro 40 años de democracia nos compartía Juan Carlos Calderón. Ya está en circulación, entiendo, por lo menos en la versión digital. Estaremos, ojalá podamos hacer un contacto con Juan Carlos uno de estos días para comentar, ¿no? Para ver una especie de evaluación desde 40 miradas a los 40 años de la democracia en el Ecuador. El acuerdo de primera fase con los Estados Unidos está en marcha y para el Expreso, por ejemplo, dice ya entra aire por la primera ventana con los negocios de los Estados Unidos. El Reino Unido comenzó la vacunación con el día B. Entonces se abre un puntal de esperanza frente al COVID-19, ¿no es cierto? Hoy en la mañana vamos a iniciar con un tema que ha causado, yo diría, no solo revuelo, sino ya más indignación, no sé, pero por lo menos lo que sí causa es aquello de exigir que las autoridades de control, que las autoridades que investigan, que deben administrar la justicia, actúen. La prensa, los medios de comunicación hacen su trabajo y sobre este tema, sobre el tema de las investigaciones a la empresa Vitol en los Estados Unidos y los resultados de esa investigación en el juicio que les ha llevado a pagar o a pagar por parte de Vitol y a cobrar por parte del gobierno norteamericano más de 130 millones de dólares. Sobre este tema, la justicia de los Estados Unidos tras el gordo de la corrupción petrolera, que viene desde el portal de periodismo de investigación. Queremos saludar a Cristian Zurita, del portal Mil Hojas y periodismo de investigación, y al licenciado Henry Llanes, también analista petrolero, ¿no? De los temas petroleros y del seguimiento a la política petrolera. No pocas veces también nos han hecho notar las negociaciones que vienen ahí. Cristian, buenos días, bienvenido, gracias por atendernos. Bueno, un primer acercamiento a este trabajo. Si no llegamos por la justicia norteamericana, parecería que aquí es casi imposible tener una visión de lo que realmente ha pasado en el mundo petrolero. Bienvenido, buenos días. Francisco, muchas gracias, muy buenos días. Henry, un gusto compartir con ustedes este espacio. Un saludo a toda la audiencia de Democracia. Bueno, sucede tal cual vimos y pudimos presenciar lo que sucedió en el caso Odebrecht. Si no era por la justicia norteamericana, jamás se hubiese podido identificar con claridad qué pasaba en este caso que no termina de constituirse aún en su totalidad en todos los países de la región y en el Ecuador. Lo mismo pasa en este tema que ha sido divulgado ampliamente desde la semana pasada y que nos llevó a trabajar con fuerza todo este feriado para tener esta publicación el día de ayer.
Yo creo que si no contáramos con el concurso de la justicia norteamericana y su capacidad de investigación y su pragmatismo para llegar a acuerdos y delatar hechos irresponsables, pues difícilmente podríamos conocer hoy qué es lo que sucedió con esa venta, que en realidad no es venta, sino un crédito internacional apalancado en la entrega de Fuel Oil número 6 por 36 meses, ¿no? Y que pues allí existe un proceso de corrupción y de sobornos para haber logrado dicho acuerdo. Lo que hemos hecho es que a partir de la información publicada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y al contar con la información de buena parte de lo que significó el proceso de endeudamiento del Ecuador en distintos temas, pues pudimos armar este caso tanto como línea de tiempo y como protagonistas y como hechos. Así que pues en buena hora que podamos entrar a un camino que antes se lo había gritado a todo pulmón y que nadie había hecho caso, y pues nos abre el camino para entender el proceso de endeudamiento ecuatoriano a través de estas preventas petroleras en los cuales existen grandes protagonistas que se han llevado ingentes recursos de la intermediación del crudo ecuatoriano. Cristian, ustedes en el trabajo hecho y como tú dices, el fin de semana le han dado para entregar este producto ya al Ecuador, en cambio del seguimiento, lo que pasó en los Estados Unidos. Ustedes ya van desglosando algunas cosas, pero inician con la reunión del 4 de octubre del 2016, en donde ese será la primera negociación, ¿o habrán otras antes, Cristian? Bueno, de lo que denota el acuerdo, existía ya un plan para lograr concretar la venta de crudo, ¿sí?, a favor de Vitol, utilizando una intermediaria internacional que aparentemente es pública, pero en realidad es mixta, que es Omar Trading, ¿no? Omar Trading porque tiene la facilidad de aparecer como privada cuando le conviene o como pública cuando le interesa. Y se utiliza esa figura porque les permite terminar de concretar los acuerdos, ¿sí? ¿Y por qué esa fecha? Porque en los informes reservados de autorización de deuda que tiene tanto el Ministerio de Finanzas como parte de información en Petroecuador, se establece que los acuerdos empezaron a girar desde el martes 4 de octubre de 2016, cuando justamente el Comité de Deuda, ¿sí?, se reunió para aprobar el contrato con Omar Trading. ¿Y quiénes eran los protagonistas? Pues los que hemos señalado, ¿sí? Estaba Jorge Guate, Adolfo Salcedo, sí, y estaba Pedro Merizalde, ¿sí? Luego existe una reunión de acuerdos Casa Romero también. En Madrid. Parece entonces no, pero la presencia de ICASA es determinante para entender la información que nos ha presentado el Departamento de Justicia, porque él encajaría dentro de las fechas que como importante autoridad y como posible funcionario que se habría beneficiado de los sobornos, en definitiva, ¿no? Nosotros no hemos sido concluyentes en determinar su presencia como posible protagonista, pero más bien, pero estaba en el directorio. Estaba ahí, pues estuvo también como ministro pues de hecho juega un papel preponderante para entender este caso. Saludar nuevamente a Henry Llanes. Henry, bienvenido, buenos días. Bueno, esto, como dice Cristian, confirma algo que se había dicho, o sea, que venían investigando, como dice Cristian, pero que al final no se ha hecho desde el Ecuador una investigación profunda. Este negocio petrolero casi es un castigo divino, Henry, porque desde ahí, desde la mayor parte de los ingresos del pueblo ecuatoriano, es donde también se han hecho los mayores negocios. ¿Será así? ¿Será que desde antes ya teníamos esto? Henry, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un cordial saludo para Cristian y también para la audiencia. Muy amables por la atención.
Lo que tú dices, Francisco, es correcto. Solo para partir de una idea, en el año 1985, el Ecuador tenía una producción de 100 millones de barriles al año. Esa era la producción. Y el petróleo incidía en las cuentas fiscales más o menos en el Producto Interno Bruto con un 14% fue en ese año. En las exportaciones en más del 66% y en el presupuesto general del Estado en más del 50%. ¿Qué pasó en el año 2016? Tuvimos una producción del doble del año de 1985, es decir, 200 millones de barriles al año. Esa fue la producción, el doble. Pero curiosamente, para el presupuesto general del Estado en ese año fue del 6.5%. Y el Producto Interno Bruto también tuvo el mismo porcentaje. Y las exportaciones incidieron, la del petróleo, en el conjunto de las exportaciones del país en menos del 30%. Entonces uno se pregunta, ¿cómo? ¿Qué pasó? Si igual los precios subieron a 80, 90 dólares el barril a partir del año 2010, mientras que en el año 84, 85 el petróleo estuvo por 30 dólares, 34 dólares. Entonces todo se duplicó y uno se pregunta, si se ha duplicado la producción en el Ecuador, se duplicaron los precios, ¿no? ¿Por qué es que cayeron tanto la incidencia del petróleo en las cuentas fiscales y que hoy en día tenemos unas finanzas públicas quebradas? Entonces la pregunta es, ¿quién se lleva el petróleo? Entonces nosotros les hemos dicho con claridad, quienes se llevan el petróleo son las compañías petroleras que le facturan al Estado ecuatoriano por extraer un barril de petróleo 35 dólares, 38 dólares, 41 dólares. Ellos son los que se llevan una tercera parte del pastel. ¿Cuáles son los otros que se llevan la otra tercera parte? Los importadores de combustibles. Miren ustedes que en el periodo 2007 al 2019 se importó en 3 productos 49,000 millones de dólares. Y si a eso sumamos otros productos adicionales como Peloy, como Jet Fuel, como Putrestock, supera los 60,000 millones de dólares. 60,000 millones de dólares salieron del Ecuador. ¿Qué hubiese pasado si es llevando la economía y generando empleo? Otro gallo le estuviera cantando al Ecuador. Claro, pero Henry, ahí la reflexión podría ser, no tenemos capacidad ni para aumentar la producción, se ve, con todo lo que se han gastado. Entonces siempre habrá que echar mano de la empresa privada que puede invertir. Ahora, que esa empresa privada venga a invertir y le dé las ganancias suficientes al Ecuador es otra cosa, que gane, pero que no generen contratos como estos, lesivos para el país y que se ganan una platita, un acuerdo entre privados, a los que les hemos encargado que administren vía la designación del presidente de la República los recursos del Ecuador, no de ellos, Henry. Lo que pasa es que quienes metieron mano en manejar el petróleo a partir de los años 90, a partir de que salió Texaco, los que se han beneficiado son ese mundo de empresas que han parcelizado, digamos que han convertido en parcelas la explotación petrolera en la Amazonía, que es el caso más absurdo, entregarle a cada compañía un contrato, porque cada una va a aspirar a llevarse gran parte del petróleo por las altas tarifas. Entonces, esa política de estar negociando con 30, 40 compañías, cuando se debió negociar con una, o se debió renovar el contrato con Texaco, la historia hubiera sido diferente. Entonces, el problema para el Ecuador viene desde los años 90 acá, y claro, yo lo que quería decir es que esa otra tercera parte se llevan los exportadores del petróleo, en este caso China, Tailandia, pero yo digamos es de que así está dividido el pastel de la producción petrolera en el Ecuador. Y estos señores que han manejado el petróleo, querido Francisco, como los hemos visto en el correísmo, antes del correísmo y después ya también en el gobierno actual, es gente vinculada a los negocios petroleros, son gente que está en las compañías petroleras, llega al Estado, se informa, se lleva toda la información, conoce información, selecciona los negocios
para beneficiar a las empresas con las que están vinculados. Claro. Es la desgracia. Ahí le pediría a Cristian, Cristian, tú describes, además de hacer el seguimiento, en el artículo ustedes describen como, digamos, una serie de actores que terminan negociando. Alguien podría decir, sí es una forma de endeudarnos. El país requería recursos y buscamos, esto es lo que tenemos. Es como las joyas de la casa para ir al Monte de Piedad, un poco así podrían decir, ahora que está el señor Waters y que ha estado en ese directorio. A ver, si es que eso es lo que podemos y nos debíamos endeudar, ¿no habría sido mucho más claro entonces hacer un proceso de deuda y no esta venta media oculta, además con costos adicionales y garantías adicionales? ¿Estoy interpretando bien, Cristian? Bueno, cuando empezamos a revisar los documentos no entendíamos si es que nos hablaba de una compra-venta y luego terminamos entendiendo que se trataba de una adquisición de deuda, ¿sí? Como una preventa petrolera. Lo que entendimos es que justamente el gran negocio que hace Vitol es que le solicitan al Estado una garantía soberana por lo que van a recibir en 36 meses, por todos los lotes que van a recibir, que significan aproximadamente 17.1 millones de barriles de fuel oil número 6. ¿Sí? Sí. La pregunta es, ¿cómo es que vamos a entregar una garantía soberana si es que vamos efectivamente a entregar el producto en 36 meses? La respuesta es fácil. Ellos obtienen la garantía soberana y con el contrato en mano de 17.1, pues simplemente van a un banco internacional, lo titularizan, obtienen los 300 millones, le entregan al Ecuador y encima le cobran un interés del 6.8%, que son aproximadamente 20 millones de dólares por los 300 millones de dólares entregados, ¿sí? Es decir, es un negocio redondo para ellos y lo que le permitía al Estado era tener en monetario, en físico, esos recursos para gastarlos inmediatamente, ¿sí? Sobre este negocio, sí que se ha identificado, es que por el Departamento de Justicia, es que se encuentra que se han entregado $800,000, ¿sí? en sobornos, ¿sí? Que visto un poco en retrospectiva parecería poco. Claro, ¿sí? O sea, por las cantidades que se hablan, no les han dado ni para los tabacos. Por 300 millones de dólares, sí, han entregado $800,000. Pero la realidad es otra, Francisco, porque en realidad cuando se hizo este negocio, lo más probable es que Vitol y Oman Trading no vendieron este producto, este hidrocarburo, fuel oil número 6 en el mercado al monto que compraron en el Ecuador. O sea, si nosotros hacemos una división simple, que no es el caso, pero creo que aproximadamente por los 300 millones a los 17 millones sale como $17 el barril, que no es el caso. Pero en realidad ellos tienen que haber vendido en el mercado internacional este fuel oil a un valor real que les pudo haber generado montos no menores a los 700 millones de dólares, ¿sí? Entonces, en esa venta de 700 millones de dólares es donde efectivamente se está generando los actos del atraco, porque ahí justamente es donde se genera el resto de recursos para repartir entre funcionarios y consultores ligados a las empresas privadas que hicieron o ajustaron y concretaron el contrato, y pues fueron repartiendo en toda la estructura o pirámide de la corrupción que nosotros hemos vivido en este gobierno, ¿sí? Eso todavía está por definirse y eso es lo que tiene que investigar la Fiscalía Ecuatoriana, ¿sí? Porque de alguna manera cuando ya se llega a una delación en los casos que investiga la justicia norteamericana, pues prácticamente se cierran y estamos a puertas o tendremos que entender si es que van a abrir o van a investigar un nuevo caso, y como son tan cerrados y reservados, no vamos a conocer exactamente en 2 o 3 años. Si es que no se puede hacer un acuerdo entre la Fiscalía y pedir colaboración eficaz allá en los Estados Unidos. Pues ellos, y yo creo que la justicia y la Fiscalía ecuatoriana sobre todo, tiene que moverse ser como más inquisitiva
con la justicia norteamericana y pedirle todos los documentos de respaldo que impliquen todas las direcciones y caminos que lleven a los responsables, porque nosotros hemos sido claros en señalar este tema. Del caso Omar Trading podemos desenmadejar el caso Petrochina. Claro. Y ahí, son los mismos protagonistas. Claro, y ahí parece, y con el mismo esquema de negociación. El día de ayer nos decía esto tanto el doctor Luis Calero como el doctor Santos. Esto fue lo que nos dijo. La gran diferencia está que Estados Unidos ubica a las empresas, a las corruptoras, y no se contentan con perseguir a las sardinas, a los que reciben los capillos, las migajas, las coimas, los sobornos. Persiguen a los que se llevan el grueso de la corrupción, que son este tipo de empresas. Esa es una de las lecciones fundamentales que deberíamos nosotros aprender aquí en el Ecuador. No solo hay que perseguir, y que está bien que se persiga a los funcionarios corruptos, a los gubernamentales, pero ¿qué sucede con los corruptores? ¿Qué sucede con los grandes beneficiarios de la corrupción, que son precisamente este tipo de empresas? Está bien que esta compañía haya declarado. Perfecto. Pero no podemos quedarnos ahí. Hay que tomar acciones. Ya he leído en el periodismo de investigación, el señor Cristian Zurita, que es un periodista muy serio, ya está la lista de Vitol, todos los que intervinieron, los famosos ministros de finanzas de Correa, Rivera y Herrera, el ministro Merizalde del Ecuador, que no le han hecho nada, que como muy bien dice el doctor Calero, a Calvo Piña, que era su hombre del maletín, le metieron a la cárcel. Me he quedado sorprendido. El actual presidente o gerente general del IES, el señor Boates, metido en el baile. Él ha sido del comité que aprobó la operación corrupta y está manejando el IES, donde es la institución con más plata del mundo. Hay un Petroecuador y un ministerio serio. Ya le cortó a Vitol los negocios. Te vas. Punto. Henry, si bien eso es una noticia buena, decir te vas, pero no, pues cierre la puerta y váyase, haga la veña y salga. ¿Qué hacemos para que antes de irse responda por los negocios hechos y también se liquiden bien los contratos, Henry? El gobierno debería iniciar una acción a nivel de diplomacia, porque el tema de Vitol, que es una empresa mundial, como dicen los cables y el periodismo de investigación en el Ecuador, Vitol tiene su sede en Suiza. Es una de las empresas más grandes del mundo, el mundo en lo que es la comercialización de los derivados de los hidrocarburos. Y sucede que Vitol ha venido confabulada con Oman Trading es desde tiempo atrás. Se dice que Vitol venía operando en América Latina desde hace 15 años, desde el año 2005 en adelante, ¿no? Y obviamente ha sobornado, con ese poder que tiene la transnacional, ha sobornado a funcionarios petroleros en México, Brasil y en el Ecuador, de manera que en el Ecuador deben haber unos tantos involucrados. Y yo le quiero decir, Francisco, y a Cristian y al país, que en la ley de hidrocarburos no existe una sola letra para que se venda el petróleo de manera directa. No existe una sola letra para que se venda el petróleo o el crude oil sin proceso de licitación. No existe ninguna sola letra en la ley de hidrocarburos para que se canjee petróleo o crude oil por deuda pública. Eso no existe. Esas disposiciones no existen, ni venta directa, ni venta sin licitación, ni para prendarse el petróleo o el crude oil por deuda pública. Ese es uno de los grandes capítulos que, por ejemplo, la Contraloría no ha investigado, porque el petróleo, el crude oil y todos los derivados de hidrocarburos son recursos públicos. Y como son recursos públicos y de acuerdo a la ley de contratación pública, para venderse tiene que someterse a licitación y tiene que firmarse un contrato, no se puede vender a dedo, porque el derecho público dice hay que aplicar lo que esté escrito, y lo que no esté escrito no hay que aplicar. Entonces, en el caso del crude oil, por ejemplo, que es un negocio redondo para quienes manejan la comercialización de este producto, porque el crude oil es un combustible para mover toda la industria que se mueve con este carburante.
Y sucede que para que el Puloy cumpla las especificaciones hay que importar diésel a precio internacional. Entonces se lo importa al diésel a precio internacional, se hace la mezcla con este residuo en Esmeraldas, se cumple con las especificaciones que exige el comercio internacional este producto y se lo vende. Entonces aquí están involucrados mucha gente, porque lo que reportan el periodismo de investigación, ellos hablan de un consultor 1, que se entiende que es a nivel del ministerio, yo no sé, debe ser el ministro, y consultor 2 hablan del funcionario de Petroecuador, debe ser el presidente de Petroecuador. Y tú decías, Francisco, con Cristian, que han recibido poco, pero es en esta venta. Claro, no. Lo que pasa es que los $800,000 que parece se entregaron y así han declarado, frente al negocio parecería, oigan, ni siquiera para robarse son tan buenos, pero claro, luego el propio Cristian nos explica, no. El negocio no estaba solamente en la firma del contrato, habría que ver cuánto se ha repartido después cuando ya valoraron, ¿no es cierto? Cuando con la utilización de este contrato monetizaron y vendieron ese petróleo al precio real, no al que se contrató. Parece que por ahí va el negocio, Henry. Sí, ellos dicen que han recibido 25 centavos de dólar por cada barril de Puloy que han exportado. Entonces los 25 centavos por cada barril hay que multiplicar por los 17.100.000 barriles que se exportó a partir del año 2016 y que concluyó a mediados del año 2019 esa entrega del Puloy. 190.000 barriles por cargamento, por lote. Entonces, claro, haciendo esa multiplicación, en verdad sí salen los 870.000. Pero hay que ver que, digamos, que esto viene a ser el método de la trama, de la corrupción, y esta es una muestra, como dicen los estadísticos, los investigadores, los que analizan procesos de sondeo, dice, tomemos una muestra. Entonces, esta es una muestra de la corrupción que está en el Puloy. Esto que se ha dado en el Puloy, también se ha dado, por supuesto, en el petróleo, en enormes cantidades. Entonces, esto llevaron por los dos frentes. Llevaron por las importaciones de los derivados y también llevaron por las exportaciones del petróleo. Como digo, el gobierno desde el año 2007 al año, digamos, se importó combustibles por sobre los 60.000 millones de dólares. Y vamos a ver cuánto volvieron de cantidad por la exportación en cambio del petróleo y del Puloy. Son cantidades enormes, ¿no? Entonces quedaron locos estos señores que no habían manejado ni una tienda de ir a manejar una riqueza de este nivel, de esta magnitud. Se quedaron locos con tanto dinero y por los dos frentes llevaron, por importación y exportación de los derivados, los hidrocarburos. Claro. Cristian, entonces aquí ustedes ubican obviamente en el trabajo hecho la descripción, ¿no?, de funcionario ecuatoriano 1, funcionario ecuatoriano 2, consultor 1, consultor 2, compañía consultora, intermediario 1, entidad de propiedad estatal. Y después tienen los nombres del caso Vitol Oman Trading. Estos nombres, en los que está el presidente Correa, obviamente, su asesor jurídico, pero después en la lista de todos los que debieron actuar para garantizar la seriedad de las cosas y la legalidad, encontramos a gente como el Procurador General del Estado, los ministros, los miembros de ese directorio, pero ya al final de los tres nombres, donde está el señor Arias, Nilsen Arias, el de la coima que recibe en Portugal, el señor Antonio Peré, y nada menos que el consultor 2 es el ciudadano ecuatoriano y español Enrique Cadena. Hasta que se llega al nombre de Enrique Cadena, nombre que ustedes lo han tratado en virtud de todas las negociaciones petroleras y de otras cosas que, como tú nos recordabas, venían investigando. ¿Crees que por fin estamos dando con los enlaces de estas negociaciones petroleras que pueden llegar no solo a los 10 años o 11 del Correato, sino a los
14 de la Revolución Ciudadana, Cristian. Esperemos que al fin tengamos una línea definitiva para investigar todo lo que ha significado el empresario de la intermediación de crudo ecuatoriano Enrique Cadena en esta historia del país desde 2007 en adelante, porque él todavía sigue operando y recordemos que Enrique Cadena tiene un padrinazgo y una relación especial, un compadrazgo, quiero decir, con el ex secretario asesor del presidente, el señor Santiago Cuesta. Ha hecho importantes negocios en este gobierno también. Y pues, ¿cómo es que determinamos o pensamos que directamente estamos hablando de Cadena como uno de los beneficiarios de este soborno en el contrato de Vitol? Por un tema particular, nosotros hemos señalado al abogado Pino, ¿sí? Como abogado de Omar Trading, ¿sí? Pero el señor Pino también es abogado de la empresa Core Petroleum. ¿Sí? Y Core Petroleum es una empresa que en un determinado periodo vendió como 10 millones de barriles o 10 millones de dólares, ¿sí? A una empresa llamada Fargate Trading, que es propiedad del señor Enrique Cadena, ¿sí? Entonces, aquí encontramos al abogado Pino como una bisagra entre Oman Trading y las empresas del señor Enrique Cadena, considerando que el señor Pino también es abogado de Enrique Cadena, ¿sí? O sea que la relación laboral, comercial está claramente identificada. Bueno, ahí hay un escenario clarísimo que es quien tiene que responder directamente. Claro, o sea, el señor doctor Pino podría aclarar cuál es su rol en estas negociaciones, porque... Bueno, él públicamente ha señalado varias veces que no tiene nada que ver con el tema petrolero, pero es representante de empresas que tienen negocios de intermediación de hidrocarburos con el gobierno ecuatoriano a través de las empresas que hemos señalado, ¿sí? Entonces, él es quien tiene que dar una respuesta clara. O sea, nosotros no le estamos acusando absolutamente de nada. Lo que estamos diciendo es que él es el representante de Core Petroleum y además es el representante de Omar Trading, y que en cierto momento Core Petroleum evidenció haber vendido crudo ecuatoriano a una empresa de Enrique Cadena, ¿sí? Y obviamente cuando se está refiriendo a consultor ciudadano ecuatoriano español, estamos señalando claramente que se trata de Enrique Cadena, porque efectivamente esa es su nacionalidad. No es que hay muchos consultores en temas petroleros que sea ecuatoriano y español. Y que estén en el negocio y que además hayan participado, claro. Que hayan participado adicionalmente. No es que existen 20, 15, 18 consultores con esas categorías. Son muy pocos, entonces sabemos hacia dónde caminan y hacia dónde están dirigidas las cosas. Cristian, Henry nos decía una cosa que es importante. No hay en la ley la posibilidad de hacer, de entrar en esta trama para que sea legal y posibilitar este financiamiento. Por lo tanto, el directorio que tomó esta decisión para abrir estos contratos se fue por encima de la ley, y nada menos que en ese directorio hay representantes del presidente de la República. O sea, está como ahí, como que estuviera el mismo. Esto fue una operación, de lo que ustedes han podido ver, es una operación del gobierno encabezado por el expresidente Correa, por decisiones de él, o le habrán, como decía el hermano, le habrán robado por el ojo izquierdo, Cristian. El ojo tuerto. Por el ojo tuerto. Sí. No, bajo ninguna circunstancia. Esto está apalancado desde las principales decisiones del gobierno, porque eran operaciones de deuda. ¿Sí? Nos llevó una buena mañana a entender qué es lo que estábamos leyendo en los contratos y en los procesos de negociación, porque decíamos, a ver, esto es una compra-venta y nos están pidiendo una garantía soberana, ¿sí? Y además de la garantía soberana, nos están cobrando un interés. Entonces, a la final decimos, no es una compra-venta, es un crédito. Y al ser un crédito, tenía que intervenir directamente todos estos mecanismos que operaron desde el Ministerio de Finanzas, que a su vez
se encontraban respaldados por los acuerdos que el propio presidente de la República y su grupo cercano constituyó para que se puedan concretar los acuerdos de deuda externa. Sí, por eso es que están todos los nombres y son por demás importantes. O sea, no es un tema que involucre a un funcionario de Petroecuador y a dos supuestos consultores de empresas privadas. Esto está encadenado de tal manera que genera una línea de protagonistas responsables de cada una de estas operaciones, no solo por el tema Vitol y la importancia mundial que implica, tal como nos ha hecho conocer en este momento Henry, sino porque de allí se termina de apalancar 18,000 millones de dólares en deuda bajo esta modalidad con Petrochina, con Petrotailandia, con Unipec, que son las empresas que nos prestaron o entregaron recursos al Ecuador, apalancados en altísimos intereses y pues sobre todo ajustados con el crudo que se iba a entregar, ¿no? Es decir, esta es la demostración de la negociación esa, ¿no? Henry, estos 18,000 millones de dólares en definitiva de deuda, contratados comprometiendo el petróleo, pero además pagando un interés, era tal la necesidad de gasto que tenían, tal la necesidad de recursos para repartir, que no les importó entonces hipotecar ni cuánto le iba a costar al Ecuador. ¿Crees tú que alguna autoridad, alguien, a más de darnos a conocer del seguimiento que han hecho Cristian, el equipo de periodismo de investigación de Mil Hojas, habrá alguien más que quiera en realidad tomar en serio ya esta investigación y por último, por lo menos señalar quiénes se llevaron la plata, Henry? Yo creo que no. En estos 5 meses que prácticamente faltan para que termine el gobierno y el periodo de la Asamblea Nacional, yo creo que no. Yo creo que ellos lo que van a hacer es simplemente en estos 5 meses que faltan a cobrar el sueldo, no tienen posibilidades de hacer mayor cosa, no lo van a hacer por los antecedentes que conocemos. Y aquí también, por lo menos, queríamos la inquietud planteada para el señor Contralor General del Estado y para el señor Procurador General del Estado. ¿Cómo es que vendieron el petróleo y han vendido el crudo oil sin que la ley de hidrocarburos establezca estos 3 aspectos? Por un lado, la ley de hidrocarburos, vuelvo a reiterar, porque es importante que la audiencia, a mí en lo particular, como a ti, Francisco, y a Cristian, nos interesa es que la audiencia tenga una correcta comprensión. O sea, si nosotros vemos, yo tengo aquí en mis manos la ley de hidrocarburos. La ley está con resaltador, ¿no? La ley de hidrocarburos que hay que reformarla porque tiene conceptos arcaicos también y que ya no están vigentes. Ya te voy a leer lo arcaico que es esta ley. No establece claramente que el petróleo se lo tenga que vender directamente al petróleo o a los productos que son de exportación. No hay un capítulo que diga, porque si yo estoy hecho cargo de la venta del crudo, supongamos, Henry Llana está hecho cargo de la venta del crudo y de la venta del fuel oil. Yo tengo que ir a la ley de hidrocarburos, tengo que ir a la Constitución y tengo que ir a la ley de hidrocarburos. Entonces tengo que ver qué artículo de la ley de hidrocarburos me determina a cómo lo debo vender el petróleo, a cómo lo debo vender el fuel oil. Entonces, aquí no existe disposiciones que diga que se lo puede vender directamente sin licitación. Entonces, es una consulta que se le debe hacer al señor procurador y al señor contralor. Tampoco dice aquí de que se lo prende al petróleo para adquirir deuda, que se lo hipoteque al petróleo para adquirir deuda. Eso no menciona. Entonces, si no hay ese tipo de esas 3 disposiciones de que se venda sin licitación, que se venda directamente, que se lo prende por deuda, que se lo hipoteque por deuda, que se lo ponga por garantía por deuda. Si no hay esas disposiciones, aquí no hay, dice, véndelo al petróleo directamente, véndelo sin licitación, ¿no? Y hay que entender, tanto para el señor Contralor que debe estar escuchándonos, como para el señor Procurador, ellos saben que el petróleo es un recurso público. El fuel oil es un recurso público. Y como siendo un recurso público, tiene que estar respaldado por un contrato público. Si yo estuviera vendiendo el petróleo, yo tendría que partir de esos instrumentos para vender el petróleo. Entonces, estos señores están muy mal parados. Estos que vendieron el petróleo, vendió el petróleo en el gobierno de Correa,
y actualmente de esta manera están muy mal parados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ojalá Fernando Villavicencio vaya a la Asamblea. Ojalá el Ecuador lo apoye a Fernando Villavicencio, porque Fernando Villavicencio, periodistas de investigación, igual que Juan Carlos Calderón, Marta Roldós, sería un equipo muy bueno que han trabajado. Como yo le decía a Gonzalo Rosero hace 2 o 3 años atrás, por cuando se fugó el Contralor, cuando se fugó Poli, me decía Gonzalo Rosero, me preguntaba en ese tiempo, ¿cree usted que van a investigar este caso las autoridades del Ecuador, la Asamblea, la Fiscalía o la Contraloría? Yo le dije, no. ¿Sabe quién va a investigar? Va a seguir investigando, y quién va a sacar a la luz estos casos es el periodismo de investigación. Entonces digo, ojalá el Ecuador, porque hoy tiene la oportunidad de no equivocarse, porque la gente tiene que elegir a gente probada. Como digo, ojalá vaya Fernando Villavicencio y su equipo, que tiene una amplia agenda, a la Asamblea Nacional. Y ojalá, les voy a pedir, Henry, les voy a pedir a los dos, porque se me fue el tiempo, pero tanto a Cristian como a ti, un primer acercamiento de los pasos que debería dar el Ecuador, y cuando me refiero como país, a la Fiscalía, al Procurador, a las propias autoridades actuales en el Ministerio, para enfrentar este tema, porque no podemos quedarnos de que desde afuera nos dicen, oigan, les están robando por el ojo tuerto, como ustedes me recordaban, y no pasa nada. O sea, a más del trabajo, de lo expuestos que quedan nuestros colegas periodistas, a más de todo lo que pueden amenazarles y todo eso, que no pase nada, que no reaccionemos frente a esto, sería realmente una injusticia frente a un trabajo que dignifica, ¿no? Dignifica el hacer el seguimiento a los recursos del Ecuador. Cristian, ¿cuáles deberían ser los siguientes pasos? Bueno, yo creo que el camino está así como bastante delineado para lograr identificar una serie de irregularidades y de hechos de corrupción que se han cometido en todo este proceso. Yo creo que es clarísimo lo que ha señalado Henry. Creo que es el momento para poder empezar a discutir la real función que ha tenido esta ley de hidrocarburos, que ha sido por demás abierta para no establecer claridades, y obviamente estas discrecionalidades que se han cometido se evidencian en los hechos narrados por el Departamento de Justicia en las relaciones con la empresa Vitol. Nosotros que pensábamos que podíamos llegar a entender los actos de corrupción generados en el sector petrolero por PetroChina, no ha sido así. Hemos entrado al caso por Vitol, y a través de este camino clarísimo, porque el camino es clarísimo, pues nos determina ya un derrotero muy importante para entender cómo es que se actuó en cada una de las negociaciones de deuda, entregando o hipotecando el crudo como... Nada menos que de 18,000 millones de dólares, ¿no? Así es. Y me vas a tener que disculpar. Sí, no, estamos terminando ya, y a Henry también. Justamente tengo que... Otra entrevista, gracias. Contigo terminamos, Henry. Está ya en nuestros estudios el señor ministro de la Defensa Nacional. Un último mensaje, Henry. Yo creo que hay que hacer 2 cosas, estimado Francisco y Cristian. Ustedes son periodistas. A ver, yo creo que lo que debemos hacer para el nuevo gobierno, en este gobierno ya no se va a hacer, es que personas que conocemos, por ejemplo, el caso del manejo del petróleo, yo creo que deberíamos juntarnos para elaborar una investigación a fondo y obviamente entregarle a la nueva asamblea y al nuevo gobierno. Creo que es una de las tareas. Segundo, dentro de eso, yo estoy dispuesto y estamos trabajando ya para reformar la ley de hidrocarburos, porque esta ley de hidrocarburos establece ingresos en sucres y como ingresos estatales, de regalías, de derechos superficiales, y esos conceptos ya no están vigentes. Entonces, cuando debería ser que los ingresos se los reciba por la venta del crudo que explota directamente Petroecuador a través de contratos y por venta de los derivados de hidrocarburos, en vez de que digas, eso no dice. Y tercero, querido Francisco y querido Cristian, hay que decirles a los señores candidatos presidenciales y a la asamblea, y asambleístas, que en vez de que estén hablando, perdónenme la expresión, una serie de tonterías, porque por ahí escucho una serie de tonterías, discutiendo de la línea equinoccial, de la línea ecuatorial,
los nombres del país, si es correcto o no, que si el nombre de tal ciudad es correcto o no, en vez de que estén analizando ese tipo de tonterías adefesiosas, deberían estar analizando la política petrolera, los contratos petroleros, la legislación petrolera. Y darles una visión de país sobre eso. Así es, Henry. Yo creo que por ahí está. Se nos fue el tiempo. Agradecer a Cristian Zurita y a Henry Llanes. Muchas gracias por comparecer. Este es un tema que no es que comienza, sino que permite tener una visualización de todo lo que falta por investigar, de todo lo que falta por juzgar, y esperamos que las autoridades vayan cumpliendo. Han estado con nosotros Henry Llanes y Cristian Zurita por el tema petrolero. Está en nuestros estudios y de inmediato, luego de este corte, estaremos conversando con el señor general Osvaldo Jarrín, ministro de la Defensa Nacional. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con $2,000 cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando $300 en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos e incrementa $100 mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos queremos invertir en nuestro crecimiento.